Quiero que compartamos esta tarde, hermanos. Quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 16. Ay, Dios estuvo hablando a mi vida hoy temprano. Y quiero compartir con ustedes lo que Dios ha dado a mi ser, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 16 del libro de Mateo, del versículo 24 hasta el 27, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Señor, pon en cada uno de nosotros esta tarde tu luz. Que tu palabra, Señor, en nuestras vidas rompa cadenas. Que traiga libertad a nuestra alma y podamos ver a la luz de tu verdad lo que cada uno y cada una de nosotros somos delante de ti. Haznos entender en lo secreto aquello que para lo cual tú nos has convocado en esta tarde. Líbranos, ayúdanos y enséñanos, Señor, a vivir para gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús y lo recibimos creyendo para gloria de su nombre. Amén y amén. Amén. Fíjense, hermanos, que estaba viendo el versículo 24. Yo anotaba en un papelito que ando anotado aquí: el conocimiento de Cristo nos hace siervos. Aleluya. O sea, el conocimiento de Cristo nos hace servidores. O el conocimiento de Cristo nos hace esclavos, pero esclavos por amor. O sea, es la forma en que podemos interpretar qué es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Jesús les dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Fíjense, hermanos, que a la luz de la palabra, a nosotros como hijos de Dios, nos está un poco como dificultando la vida, hermanos, porque nos cuesta discernir realmente qué es lo que en verdad Dios está esperando de nosotros. La Biblia dice, y es clara, Él lo quiere todo, no un cuarto de mi vida, o la mitad de mi vida, o 3 partes de mi vida, todo. ¿Por qué lo quiere Dios todo, hermano? Porque nada de lo que nosotros hemos hecho o hemos vivido sirve para el reino de Dios. O sea, para entrar a ese reino, para vivir en ese reino, nos es necesario a todos despojarnos de la vida que nosotros en este siglo hemos tenido. Me podrían decir los jóvenes: hermano, pero yo no he vivido mucho en este mundo. Pero dice la palabra de Dios que todos hemos nacido bajo pecado. Sí, amén. Entonces, aunque tal vez ustedes como jóvenes no hayan participado de la vida que en este siglo nos ofrece, el pecado está dentro de nosotros. Y Dios quiere librarnos de ese pecado para que nosotros podamos ser siervos de Él. Amén.
Si usted me acompaña al capítulo 10 del libro de Mateo, siempre, Gloria a Dios. acompáñeme al capítulo 10 y al versículo 38, que viene hablando básicamente lo mismo de lo que hemos leído en el capítulo 16. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El 38 dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida, por causa de mí, la hallará. Aleluya. O sea, el anhelo, hermanos amados de Dios, en nosotros es que nosotros le sigamos. Pero le sigamos no conforme a nuestros preceptos, no conforme a nuestras obras, no conforme nosotros creemos. Él quiere que le sigamos conforme a su verdad. Hace poco nosotros decíamos: haz mi carácter más como el tuyo. Y como el tuyo yo quiero ser. Entonces, imaginen lo que estábamos alabando, hermano. Entonces, a medida yo anhelo más de Dios, yo debo negarme más a como yo soy. O sea, es un intercambio. Yo me niego a vivir como yo quiero y Él me da la vida como Él quiere que yo la viva. Él me muestra ese camino. Pero el camino no lo voy a poder ver si yo no me niego a la vida que llevo. Aleluya. Porque esa vida está llena, hermano, de envidias, de pleitos, de disensiones, de discusiones, de odio, de rencor, de falta de perdón, de falta de misericordia, falto de amor, dice la palabra, porque dice que el amor todo lo perdona. Y a veces a nosotros como familia, a nosotros nos está costando perdonarnos. Entonces, la dimensión de la vida que Dios nos está ofreciendo está como a años luz de lo que nosotros vivimos, por eso nos cuesta entenderlo. Pero Él no puede sustituir la vieja criatura que hay en usted y en mí si usted no se niega a vivir como usted vive. O sea, Él no puede venir y tomar el lugar nuestro y sustituirnos si yo no se lo permito. Por eso dice la palabra misma, hermanos amados, que Él nos ha dado libre albedrío. O sea, Dios respeta su decisión y respeta mi decisión. Y no puede obrar a favor suyo o a favor mío si yo no le cedo el permiso que actúe en mí. Es como que si viniese alguien a hacernos el aseo de la casa, ¿va? Y le pagamos porque ordene las camas, o pagamos porque barra la casa, pagamos porque trapee, pagamos porque lave la ropa, ¿va? Que ellos vienen solo a hacer la obra. Él quiere hacer lo mismo, pero si yo no le autorizo a Dios que saque de mi vida lo que me está dañando en mi relación con Él, no puede echarlo fuera. Por eso les estaba leyendo el texto en el capítulo 16. Si yo no me niego, no puedo seguirlo. Todo, dice el 25, todo el que quiera salvar su vida, tiene que perderla. Y todo el que pierda su vida por causa de Él, la va a encontrar. Como que hay una contradicción, ¿va? Entonces no es vida la que llevamos, pues, hermano. No es la vida conforme al principio divino. Es una vida que nosotros hemos adoptado de lo que el mundo nos ha enseñado. Aquí nosotros en este siglo, si yo no trabajo, no como. Si yo no me esfuerzo, no tengo lo que necesito. En el siglo de Dios es diferente. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, porque dice la palabra, que no veis acaso las aves del cielo que no siembran, ni tejen, ni guardan en graneros, no se preocupan porque han de comer el día de mañana. O los lirios del campo, dice, ¿quién los viste con tanta hermosura? Que ni aún Salomón se vistió como ellos, dice la palabra. Amén.
Entonces, de todas esas necesidades, Él tiene cuidado de usted y de mí. Pero yo no puedo echar mano de ese reino si yo no me niego a vivir conforme a como yo vivo. Pero ¿cómo es que yo vivo, hermano? Por eso es que hoy que hablábamos temprano, yo meditando un principio, venía con mi hermano Mario, leyendo en el libro de Gálatas, un texto que dice de esta manera, hermano. Gálatas 1, si me quiere acompañar, y luego regresamos a Mateo. Gloria a Dios, aleluya. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Y dice la palabra: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. Amén. Fíjense, hermano, dice la palabra, no lo estoy diciendo yo, ¿va? Dice la palabra que Él se dio voluntariamente, a sí mismo se entregó para librarnos a nosotros del presente siglo malo. O sea, nosotros vivimos en un siglo malo. Lo fue desde antes de la venida de Cristo, en la venida de Cristo y hoy después de Cristo. Entonces, para podernos librar de ese siglo malo, Él vino a pagar el precio suyo y el mío. Pero vea el principio. Se dio, se entregó a sí mismo. Si Él es el Padre, hermanos amados, si Él es Dios en medio de nosotros, como hijo de Dios, tuvo que negarse a vivir como Él quería. Y aceptó vivir conforme el Padre quiso desde el principio de la fundación del mundo. Porque eso ya estaba predestinado, hermano. Entonces, nosotros, dice la Biblia, cuando nosotros vamos al libro de Génesis, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos la semejanza de Dios y tenemos la imagen de Dios. Pero debido a la transgresión y al pecado que cometieron nuestros padres, sobre nosotros vino la muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, esa muerte vino. ¿En qué aspecto? De que empezamos a vivir desde ese momento una vida que no es la vida conforme a la que Él nos está ofreciendo. Por eso es que está hablando en el texto de Mateo, hermano, dice: el que haya su vida, la perderá. Mateo 10, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cuál vida, pues? Esa vida que nos fue entregado en el huerto del Edén. Esa vida que tenía Adán, esa vida que tenía Eva. Esa vida que vino a vivir a este siglo nuestro Salvador, Jesucristo. Él vivió esa vida. Porque vivió en completa obediencia al Padre por la palabra, y conforme a la palabra, Él desarrolló su vida. Fue una vida de santidad. Fue una vida de sometimiento a la verdad. Y esa vida de sometimiento a la verdad permitió que Él santificara su vida y fuera puro y sin mácula delante de todos, hermano. Entonces, con esa vida que Él estaba llevando de consagración al Padre, estaba perdonando nuestras transgresiones pasadas, porque Él consagró su vida. Yo le decía a mi hermano, cuanto más Jesús luchaba, se esforzaba por vivir la palabra de acuerdo al Espíritu, en vivir la verdad de Dios en su vida, cuanto más vivía esa vida de santidad, más vencía la tentación de este cuerpo. Y cuanto más sometía la tentación de este cuerpo a la obediencia del Padre por la palabra, más destruía a lo que al hombre había atormentado por años, por siglos, de vivir esclavizados al pecado. En Él el pecado no se pudo enseñorear. En Él el pecado no lo pudo hacer caer. Por eso dice, fue puro y en todo fue tentado. Todo lo vivió. Fue provocado igual que usted y yo, pero no pecó. Y cuando vivió esa vida de consagración, cuando vivió esa vida delante del Padre,
vencía en esta carne el pecado de esta carne. Ahí rompió la enemistad que había del hombre con Dios. Yo le decía a mi hermano, por eso era necesario que muriera. Porque si él no moría, no podía destruir este cuerpo de pecado. Porque es de este cuerpo donde se enseñorea el pecado, hermano. Entonces, cuando él se entrega a la cruz del Calvario, al morir en la cruz del Calvario, confirma el pacto de que vino a pagar nuestros pecados. Se deshace del cuerpo de pecado. Y ese cuerpo de pecado, hermano amado, es el mismo que usted vive y en el cual yo vivo hoy. Este cuerpo de pecado. Pero, por medio de su sabiduría, envió a nosotros su Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo, viniendo a nuestras vidas, nos haga vivir la vida que Él quiere que vivamos conforme a esta palabra. A estos preceptos que son contradictorios a la vida que nosotros hemos practicado. Nos choca, nos confronta. No es fácil descubrirla. Por eso está diciendo, el que haya su vida la perderá. Pero ¿cuál vida? Pues cuando usted se descubra quién es usted. La iglesia de ese momento. Si usted le sirve a Dios, Dios le va a restituir su carrera. Y lo va a bendecir grandemente. Entonces yo, debido a ese comentario, yo vine y me metí a desafiarme en lo que ahora sigo haciendo. Pero me mostró Dios en el camino que el propósito de Él no era restituirme mi carrera, sino era que le obedeciera y viviera una vida en comunión con Él para servirle en su obra, pero sin ningún interés personal, sino con el interés que Él tiene, hermano, de bendecir a toda criatura. O sea, hasta que fui entendiendo, me fui rindiendo, y a medida que me iba rindiendo, fui descubriendo que mi vida estaba dándomela a Dios como un sacrificio, que tenía que negarme a mis sueños, negarme a mis planes, negarme a mis propósitos y entregárselos a Él, y al aceptar su voluntad, servirle a Él en medio de la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Esto no tiene la remuneración o el pago de lo que yo esperaba que Él me restituyera. Aquí es por fe, aquí es dándome lo que Él ha querido darme, es bien diferente. Entonces descubrí, hermano, que mis planes tenían un propósito mezquino. En pocas palabras, egoísta. Pensaba en mi necesidad, no en la necesidad de nadie. Pensaba en mis intereses. Pensaba en progresar yo económicamente. Pensaba en satisfacer mis necesidades básicas. En bendecir a mis hijos. En bendecir tal vez a mi familia. Pero nunca pensé, hermanos amados, que eso delante de Dios era egoísmo. A la luz de la palabra me vi yo confrontado que el pensamiento de Él, cuando yo descubrí esa vida, esa es la vida que yo llevaba, esa es la vida que me está diciendo Mateo. El que haya su vida, esa vida la descubrí, una vida llena de vanidad, una vida llena de egoísmo, una vida llena de pleitos, una vida llena de contiendas, una vida llena de falta de perdón. Entonces cuando yo descubrí esa vida, me mostraba el Señor, esa vida es la que ha destruido tu vida, tus hijos, tu familia y a todos tus amigos. Y me estaba robando mi paz, y me tenía enfermo, y me tenía todo débil. Entonces cuando yo descubrí que ese estilo de vida me estaba destruyendo a mí, traté de buscar la vida que Él me ofrecía. Y cuando Él me ofreció su vida, me empezó a mostrar que todo lo que yo hacía tenía que desecharlo, tenía que abandonarlo. Y es lo que Dios a veces a nosotros nos cuesta entender. Dios lo que quiere de nosotros es obediencia. Sí, amén, aleluya. No lo que usted tiene, sino que le obedezca de todo corazón. Porque cuando yo empiezo a caminar por fe, en ese camino que me describe la palabra, voy descubriendo que esa vida es más abundante y plena que la que yo llevaba. Por eso es que estoy aquí. Porque medio he entendido realmente que mi vida se debe a Dios, no a mis intereses. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Él no está interesado en lo que yo quiero hacer. Él está interesado en lo que Él desde el principio planeó
hacer con usted y conmigo en medio de esta obra gloriosa de la iglesia. Por eso es que nos cuesta a veces, hermanos amados, entender al prójimo. Por eso nos cuesta a veces callar delante de las cositas que se dan en medio de nuestras vidas, como familia, como hijos, como esposos, como hermanos, como madres, como hermanos de la iglesia, como vecinos de la comunidad. Nos cuesta porque choca contra nuestra naturaleza humana, nos daña nuestro corazón, porque estamos dañados. Entonces las acciones que comete la iglesia, las actitudes de la iglesia, vienen a debilitar nuestra fe a veces, porque no es conforme yo creí. Porque como dice la palabra, mis caminos no son tus caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos. Los míos son más altos que los cielos. O sea, por eso es que nosotros es necesario que usted y yo nos descubramos si estamos dispuestos a seguirlo o no. Porque esto demanda un precio, hermano. Nosotros decidimos hacer la obra y decidimos hacerla a nuestra manera. Pero cuando avanzamos en el proceso, hermano, nos damos cuenta que trae hastío, trae cansancio, trae debilidad, trae pleitos, trae discusiones, todo lo que hacemos. Trae divisiones dentro de la misma obra. Y nosotros empezamos quizás a ver sobre nuestro hombro la actitud o la forma de actuar de nuestros hermanos, del prójimo, de lo que está sucediendo, sin descubrir realmente que eso tiene que suceder para que yo descubra si estoy yo de acuerdo a lo que Dios me está pidiendo a mí, no a los hermanos. Es su vida la que tiene que pagar el precio. Es mi vida la que tiene que pagar el precio para descubrir quién soy y si estoy dispuesto a perder esa vida. Porque esa vida me está trayendo debilidad, esa vida me está trayendo dudas, me está trayendo temores, me está trayendo el deseo, el desánimo a mi vida y en lugar de seguir arrastrando la carreta, ya pienso mejor quedarme sentadito a un lado del camino y ver si prosigo o no prosigo, valorando el precio que debo de pagar, porque la estoy llevando conforme a mi fuerza y no es con mi fuerza. Es con su Santo Espíritu, dice la palabra. No es con espada ni con ejército, sino más con mi Espíritu. Amén. Entonces, para que la iglesia entienda, hermano amado, el principio, usted tiene que pagar un precio. Para que la familia de verdad posea la herencia, la promesa que Dios nos ha dado y ellos hereden juntamente con nosotros, usted tiene que pagar un precio. Y ese precio significa negarse a muchas cosas que probablemente nosotros practicamos hoy. Nuestro estilo de vida va bien distante de lo que Dios quiere. Y Dios quiere que pongamos en práctica el mandamiento divino. Simplemente. Porque cuando yo pongo en práctica el mandamiento divino, la palabra misma está comprometida de bendecir mi vida. Porque dice la palabra, si obedecieres a mi voz hoy y pones por obra los preceptos que yo te escribo en este monte y los pones por obra en tu vida, todas estas bendiciones te van a seguir. Si yo obedezco la palabra sin meditar en la causa que me va a provocar, la bendición de Dios me va a alcanzar mi vida. Me va a seguir todos los días de mi ser. Y voy a lograr conquistar lo que Dios me ha dado como promesa. Y no solo a mí, hermanos, sino a la familia, a los hijos, a la iglesia, a la comunidad, a la ciudad donde vivimos. Porque todo eso cuesta descubrirlo en Dios. Nosotros somos benditos, dice la Biblia. Y un bendito, hermano, donde quiera que habita un bendito, es bendita la tierra, es bendito el animal, son benditos los árboles, son benditos el fruto de nuestros hijos. Todo, hermano, es bendecido. Pero para que se active esa bendición, Dios me está pidiendo a mí que si estoy dispuesto a seguirle. Por eso me pone, el que haya su vida y la pierde, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. O sea que para hallar esa vida que Dios me está ofreciendo, yo necesito negarme.
como lo hizo, hermano amado, nuestro Jesús. Él dice la palabra, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. Vea el principio ahí, hermano. Quiere decir, hermano y hermana, que si usted no se niega, no pueden ser libres sus hijos. No puede ser libre la familia. No puede ser libre la iglesia. No puede ser libre la comunidad. ¿Por qué? Porque usted va a pagar un precio para ser libre y de esa libertad ministrarla a los cautivos. Amén. Cuesta entenderlo, ¿va? Porque la palabra dice, el cual, lo vamos a leer de nuevo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Si Jesús nos entrega, no nos libra de este mundo de pecado, pero se entregó y sigue salvando aún después de su muerte. Sí, amén, aleluya. ¿Por qué estamos aquí, hermano? Porque Él, hermano, se negó y estuvo dispuesto a morir por usted y por mí, para que seamos libres del presente siglo malo. ¿Y cuál es este siglo malo? La forma en que nosotros vivimos. Porque el mundo nos lo ha enseñado. Entonces, para despojarme de este siglo malo, fue que Él murió y yo entendiera la verdad, y por esa verdad que Él llevó a la cruz del Calvario y la derramó sobre mí por medio de su Espíritu y de su palabra, yo y usted estamos siendo libres. Aleluya. Y es el mismo principio que se aplica a nosotros. O sea que para que mi familia sea libre, usted necesita negarse a la vida que lleva. En el matrimonio es lo mismo. Para que el esposo sea libre, la esposa debe negarse a lo que vive para vivir conforme al principio divino, y conforme al principio divino esta promesa me alcance y sea libre mi esposo, y en el caso contrario para que sea libre mi esposa, y en caso de los dos para que sean libres mis hijos, y en caso de la iglesia para que sean libres nuestros hermanos. O sea, el liderazgo necesita morir a esa verdad para que Dios bendiga a la congregación, para que sea Él obrando a través de nuestras vidas a favor de la iglesia, de la forma como nosotros estamos dando la medicina a la iglesia. Si lo estamos nosotros, de verdad, hermanos, no sé usted, ¿verdad? Pero hay momentos en nosotros que hay veces nos vienen tantas pruebas, hermanos, que hay veces hasta pensamos mal de nuestros hermanos. Cuando no vemos que tienen la conducta como deberían pensar, como yo pienso que deberían de tenerla, y actúan mal contra nosotros, o dicen cosas contra nosotros, entonces como que sale la vieja criatura a la defensa de esa vieja criatura, y uno quisiera como arrojarles también la piedra que nos arrojan a nosotros. En el principio divino lo tenemos en Cristo Jesús. Él, siendo santo, puro y perfecto, no levantó ni siquiera un quejido contra todo lo contrario que nosotros le arrojamos. Lo aborrecimos, lo golpeamos y lo colgamos en un madero. Y Él aceptó voluntariamente porque sabía que si Él se negaba a hacer su voluntad, oigan bien, y no hacer la voluntad del Padre en Él, sino su voluntad, nosotros no estaríamos aquí congregados. Sí, amén. Pero que como se sometió, el principio se aplica. Porque la misma palabra nos lo está diciendo. Se entregó para librarnos del pecado. Y siendo libres de esa esclavitud, nosotros venimos a Cristo como hijos y miembros del cuerpo de Cristo. Ahora Él viene y habita en nosotros. Y habitando en nosotros nos está pidiendo el mismo precepto, que lo vivamos. Negarnos a nosotros mismos. Para que nuestros seres queridos alcancen la gracia y la salvación que también a nosotros Él nos ha regalado. Y como iglesia, hermano, medítelo ahora como iglesia. O sea que como iglesia nosotros estamos comprometidos Sí, amén, aleluya. de vivir una vida justa, quieta y piadosa, para ser ejemplo y testimonio de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, a favor de aquellos que no han creído. Amén. Sí, amén.
Y por el testimonio de uno, tal vez aquel o aquella crea de que Dios de verdad está en medio de nosotros. A veces no son las palabras, hermano, sino el testimonio de lo que nosotros damos, de lo que hemos entendido de Dios en nuestras vidas. Por eso es que la obra, hermanos, no es tan fácil de aceptarla. Porque, bueno, hoy lo estaba viendo hoy temprano acá, agoniza el corazón cuando uno no ve el resultado de lo que uno espera. Yo no sé lo que aquí la iglesia tenía preparado, ¿va? Porque lo ignoro. Pero al ver la respuesta de la congregación a lo que se había planificado, como que no todos van remando en la misma dirección. Entonces eso trae a nosotros ciertas luchas internas. Y esas luchas internas se llaman desánimos. Como que me equivoqué de tiempo, ¿va? Quizás no era el tiempo de Dios. Como no, si es el tiempo de Dios. Lo que pasa es que está saliendo a luz lo que yo soy, lo débil que soy, para enfrentarme a este llamado tan grande que Dios me ha dado. Porque yo no debo de sentirme fuerte solamente porque veo llena la congregación. Yo debo de sentirme fuerte para la gloria de Dios, teniendo este lugar lleno o no habiendo nadie al lado nuestro. ¿Por qué, hermano? Porque está tratando de despojarme a mí de lo que el mundo me enseñó. Mírenlo pues. Así no se evalúa este siglo. Si usted es una persona victoriosa, si usted es una familia, hermanos amados, que ha logrado dar en el blanco de sus propósitos en la vida, usted va a tener casa y una buena casa, su propiedad, su casa, su vehículo, su casita bien amueblada, sus hijos estudiando en la universidad, algunos en buenos trabajos y con buenos salarios. Esa es la imagen que nosotros nos han presentado del Evangelio, midiendo la obra de Dios con lo físico del mundo, y no se mide en ese principio. Se mide no teniendo nada, no poseyendo nada, en debilidades, en persecuciones, en hambruna, en aflicciones, en cárceles, en naufragio. Así dice la palabra cuando Pablo lo habla. Pero en medio de todo ello estuvo Dios con él. Y eso es lo que nos cuesta entender. Como que fuera una vida solamente de levantar bandera y he vencido, y yo no me veo en ninguna derrota. No, aquí va a ser solo de derrotas, derrotas, derrotas y derrotas. ¿Por qué, hermano? Porque todo lo que nosotros somos va en contra de los principios divinos. Entonces Él quiere ir quitando mi vieja criatura para ir formando su obra en nosotros conforme a su verdad. Acompáñenme al libro de Colosenses. Gloria a Dios, aleluya. Que veo que me quedan viendo bien serios, hermano. Capítulo 1 y versículo. Aleluya. Leámoslo desde el 21, hermano. Son bromas, hermanos amados. Miren lo que dice el capítulo 1 de Colosenses, versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Oigan, hermano, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permaneciereis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio, que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Y vosotros también, que en otro tiempo eras extraños y enemigos en vuestra mente. Primero, nuestra manera de pensar no es como Dios quiere. Y dice después, y haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado, tal como estamos, así con esa mente cautiva,
Y esa vida que llevábamos sin el temor verdadero de Dios nos reconcilia con el Padre. Fíjense qué tremendo. Por medio de su cuerpo. Y nos presenta, dice la palabra, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Y cuándo nos presenta santos y sin mancha delante de Él? Si en verdad permanecemos fundados en la firmes en la fe. Entonces, esa palabra de firmes en la fe es lo que Dios está tratando de probarnos. Si estamos fundamentados en Él o estamos fundamentados en lo que nosotros queremos hacer de la obra. Porque bonito es ver, hermano amado, y se lo digo con respeto, bonito es ver de verdad la congregación llena. Si eso es lindo, ministra, a todos nos consuela. Pero lo mismo debería de ser con y sin compañía. Si Dios nos da 100 o nos da 2. Si no, veamos la vida de Juan el Bautista. Por 20 años siendo tratado en el desierto y regresa lleno del poder del Espíritu Santo a convertir todo Israel. Hoy no veamos la vida de Josué, pasando preso durante mucho tiempo, hasta que llegó a ser una eminencia en el pueblo de Egipto, para luego traer cautivo a su pueblo a Egipto, y él tuviera la oportunidad de abrir las puertas para dar abrigo a su pueblo, a pesar de todo lo malo que lo trataron. O la vida de Moisés por 40 años siendo tratado en el desierto, en compañía de cabras y de ovejas. Y ahí habló Dios a su corazón y lo hizo entender qué es lo que él quería. ¿Y qué es lo que estaba tratando Dios con cada uno de ellos? Cambiar su manera de pensar. Cambiar el estilo de vida que tenía. Y ese Dios que trató a David, y ese Dios que trató a Moisés, y ese Dios que trató a Pablo, y ese Dios que trató a Juan el Bautista, sigue siendo el mismo que está tratando su vida y la mía. ¿Para qué, hermano? Para hacer su obra. Oiga, hermano, lo que estoy hablando. Su obra, no nuestra obra. Porque nosotros cuando todo va bien nos agrada, pero cuando empieza a fallar la obra, nos desanimamos. De ahí me doy cuenta que soy yo queriendo hacer la obra. Porque si fuera Dios, aunque no hubiera alguien, hermano, pero mi vida está entendiendo la verdad, yo me siento congratulado de parte de Dios, porque estoy entendiendo lo que en mí está tratando con la iglesia. No sé si me entienden lo que acabo de decir. Sí, amén, hermano. O sea, el problema que ustedes me generan a mí, el conflicto que yo tengo por causa de ustedes, es para gloria de Dios, para mi vida. Aunque ustedes no lo entiendan. Porque está tratando mi vida de ver las cosas y entenderlas como Él las entiende y como Él las ve. Yo debo de verlas. Y así mismo recibirlas. Por eso es que nos cuesta a nosotros aceptar que un hermano se levante contra uno y pleitee contra uno y discuta contra nosotros y nos señale nuestra falta y pelee y hasta hable mal de nosotros fuera de la congregación, porque Dios está tratando mi corazón y ha levantado a ese hombre o a esa mujer para, por medio de la debilidad que él o ella tenga, perfeccionar su obra en mí. Y a él está tomando en cuenta su pecado. Pero ese pecado viene a ser para mí una bendición. ¿Por qué, hermano? Porque está sacando a luz cómo voy a reaccionar ante la crítica. ¿Cómo voy a reaccionar ante el señalamiento? ¿Cuál va a ser mi postura? Y en vez de la postura de nosotros ante las adversidades, es aventar la misma pedrada que nos han aventado. ¿Ah? Acompáñenme a Deuteronomio, me lo acaba de mostrar, Deuteronomio 27. Y quiero que me lo lean ustedes, hermano amado. Claro, yo con ustedes también, va. Deuteronomio capítulo 27. Para que vean que no estoy hablando de mi propia cuenta. Sí, amén. ¿Qué dice el 26 del 27? Dice así: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Ya no entendió lo que acaba de decir. Léalo de nuevo, hermano. Medítelo y léalo.
Dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Amén, ahí quédese. Maldito el que no haga lo que aquí está escrito. Sí, amén. Ah, y eso yo no lo estoy hablando. ¿Y de qué estamos hablando? El que no se niegue a sí mismo no es digno de seguirme. El que no toma su cruz y me sigue. O sea, miren, pongan por obra esta palabra y van a ser bendecidos. Eso es lo que nos está diciendo. Y vea lo que dice la palabra. El que no confirme esta palabra. O sea, confirmar nos está diciendo Dios. Si ustedes no muestran lo que la palabra está provocando en sus vidas para cambiar sus vidas y no muestran esa vida, les es tomado por pecado. Aleluya. Yo no sé cómo son como hermanos, pero es normal que entre hermanos, porque él es mi hermano, siempre hay pleitos. ¿Cuál es mi conducta hacia ella? ¿Y cuál es la conducta de ella hacia tu persona? Si cuando la niña levanta una piedra y te la arroja, buscas otra más grande y se la tiras también, o te quedas callado. ¿Ah? ¿Qué nos está diciendo el Señor, hermano? Confirmen lo que están oyendo. O sea, muestren de verdad que yo estoy obrando en sus vidas. Pero cuando yo vengo y le regreso la ofensa, ese no es Dios, ese soy yo. Ese es usted. Ah, pues esa vida que yo estoy mostrando es la que Dios me dice, entréguenmela y van a hallar la vida que yo les quiero dar. Amén. O sea, el principio bíblico, hermano amado, lo que está tratando en nosotros es de formar en su corazón y en mi corazón el carácter de Cristo. Sí, amén, aleluya. Ah, porque la misma palabra nos lo está diciendo, ya lo he dicho, tal vez aquí no, hermano, pero lo he dicho, sed santos, porque yo soy santo. ¿Quién es el santo? Jesús. Vive en nosotros, ¿sí? Ah, pues aprendamos a vivir en la santidad de lo que Él nos está enseñando a vivir en santidad. Gloria a Dios. Lo primero del ejemplo que acabo de poner, cuando a Él lo golpeábamos, si quieren lean los evangelios, cómo lo tratamos. Dice la palabra que Él enmudeció, dice el libro de Isaías. Y no hubo queja en Él. Ahora me hago la pregunta, ¿y de qué era culpable el maestro? De nada. A Él nosotros, por nuestra falta de sabiduría, tuvimos que entregarlo para muerte, porque así estaba escrito. Y siendo puro. Y ahora nosotros que hemos cometido un montón de cosas, creen que no somos dignos de muerte, pero aún nos estamos negando a morir. Y Él nos está pidiendo, entrégame tu vida. Yo quiero hacer de ti una obra buena. Pero yo quiero seguir haciendo lo que yo quiero seguir haciendo. Por eso fracasamos. Porque ya estamos dentro de Él. Formamos parte del sueño divino. Y como ya lo aceptamos como único y bendito Salvador, según lo que leíamos, hermano amado, en Gálatas 1, si Él perfeccionó la obra en Jesucristo, fue para darnos la forma, el carácter, la vida de Jesús, que se forme en nosotros, como fue en Él. Si Él vivió en santidad y puro ante el Padre, esa misma criatura de Jesucristo quiere hacerlo puro y santo delante del Padre a usted y a mí. Hoy, aleluya. Y eso es lo que nos está costando. Por eso es que choca, hermano amado, por eso que dice la palabra, el tiesto con los tiestos. Nos estamos limando unos con otros. Por eso es que se levantan las disensiones dentro de los ministerios. Las pequeñas discusiones que hay para tallarnos a nosotros de que si de verdad estamos dispuestos a renunciar a defendernos nosotros mismos y dejarle a Él la gloria, que lo haga mejor por nosotros. O sea, tenemos que aprender a discernir los tiempos que vivimos. Y ese es el tiempo que el ministerio está viviendo. Y yo vivo al lado de ustedes. Y lo vamos a seguir viviendo. Porque este es el llamado, hermano. Esto lo vamos a hacer y espero en Dios hasta que muramos, porque para ello fuimos llamados.
para dar testimonio de que nuestro Redentor vive. Aleluya. Y vive eternamente. Pero si yo no dejo que Él me obre en mi vida, Él para mí está muerto. Pero Él vive. Pues sí, pero no lo dejo actuar en mi vida. Aunque esté vivo, hermano, no puede actuar porque Él no es abusivo para tomar un derecho que usted y yo no le hemos concedido. Por eso nos pide, dame tu corazón de piedra. Dámelo. Y yo voy a hacer de Él un corazón sensible y que oiga mi voz. Pero si yo no se lo entrego o usted no se lo entrega, Dios no puede tomarlo porque usted no lo ha permitido. En cambio, el padre de la mentira, el padre de este siglo, del príncipe de la potestad del aire, dice Pablo, ese entra y nos hace errar y caídos y nos levantamos y nos vuelve a hacer caer y nos vuelve a levantar y nos vuelve a hacer caer. Y siempre estamos tropezando porque no le damos rienda suelta a nuestras acciones, a nuestras palabras, a nuestro carácter, a nuestra ira, a nuestros pleitos y no dejamos que Dios trate nuestro ser. Aleluya. Por eso permite que nos veamos tal como somos. Y al ver cómo somos, nos está diciendo, entregame tu vida y yo te voy a dar una vida que va a encontrar de verdad tu verdadera vida. Esa es la vida que yo le di. Pero es basada en el principio divino. Y el principio divino, hermanos amados, lo estábamos leyendo con la hermana Mayrita temprano, ¿va? Amén. Y se lo voy a volver a leer. Gloria a Dios. Mire lo que dice, porque me vino a mi corazón cuando ella lo leyó. 20 de Éxodo. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. Y cuando yo hago un comentario de algún hermano o de una hermana, aunque sea una verdad, hermano, y yo hago un comentario con personas extrañas, porque yo la verdad, si yo tengo un problema con una persona en especial, yo debo de tratar el problema con la persona especial, no con segundas y terceras personas. Porque cuando toco el tema con las segundas y terceras personas, esas personas van a aumentarle o quitarle a lo que yo dije. Y ya trajo problemas en medio de la congregación. No es eso matar. ¿Cómo no? Porque cuando llega a oídos de la persona que yo mencioné, ya va tergiversada, ya no es lo que yo dije, y aquella persona se indigna, se molesta, y ya pelea hasta con nosotros, está peleando contra Dios. Eso es matar la obra. Eso es matar la fe de la vida de un hermano o de una hermana. Porque no nos medimos, hay veces lo que decimos. No cometerás adulterio. Si dice la Biblia que nosotros fuimos comprados a precio de sangre y que nos ha hecho y nos ha elegido como su esposa, ¿quién es nuestro marido? Cristo. ¿Y de quién éramos antes? De Belial. Éramos esposa del enemigo. Nos tenía abrazados con nuestros delitos y pecados, malcriados, irreverentes, irrespetuosos, haciendo nuestra voluntad, no temíamos tantas cosas. Fíjense lo tremendo. Y cuando vengo a Cristo y yo sigo practicando esa vida que yo tenía antes, entonces me vuelvo adúltero, porque ya le pertenezco a un nuevo marido, pero estoy como perteneciendo a otro marido. O sea, viviendo con él, estoy acostándome con un extraño. Manosea mi vida el enemigo. En la forma en que hablo, en lo que pienso, en lo que vivo, en lo que oigo. Y está adulterando nuestra vida. Ese es un adulterio dentro de la obra. Porque en mi vida soy esposa del Cordero. Pero con mis acciones le pertenezco a otro marido que se llama pecado. ¿Y de quién viene? Del príncipe de las tinieblas. O sea que estoy acostándome con dos. Ese es adulterio. Y el adulterio solo lo vemos en que el hombre se mete con otra mujer que no es su mujer, o la mujer se mete con un hombre que no es su marido. Es la misma iglesia adulterando en los principios divinos.
Y luego dice en el 15, no hurtarás, no robarás. Pero le estamos robando su gloria. Cuando nosotros damos un mal testimonio de lo que somos, como hijos de Dios, y la gente oye lo que hablamos, más los impíos, y ven lo que hacemos, no glorifican a Dios, sino que critican a Dios por causa nuestra. Eso es hurtar, eso es robarle la gloria a Él, porque Él quiere mostrarnos como ejemplo al mundo de lo que Él está haciendo en nosotros, y mostramos lo contrario de lo que Él quiere. O la gente oye de nosotros lo que no debería estar oyendo. Y hay veces hay discusiones. Es bien delicado, hermano, esto. Así como a veces el ministerio está un par de meses y luego está en otro. Como que es la tónica de la obra dentro de la zona y así en todas partes. Ve a esa criatura en esa posición. ¿A quién es que falla? A Dios. Y cuando se va de un lugar a otro lugar, siempre la gente, la curiosidad del hombre natural de saber por qué se fue para ese ministerio y quiere saber qué pasaba en aquel ministerio. Y ya daña el ministerio en que va y daña el ministerio donde viene con lo que dice. Y en lugar de desatarnos, nos atamos más y nos enredamos como iglesia. Por eso usted debe de permanecer donde Dios le tiene, hasta que usted entienda que es Dios que usted quiere, porque Dios le va a iluminar su corazón, si ese es el deseo. Si permaneciereis en mí, dice, yo permaneceré con vosotros, aleluya. O sea, se aparta cuando yo desobedezco. Y desobedezco a veces porque es que lo que nos cuesta, hermanos, es amarnos tal como somos. Así que nadie es mejor ni nada peor. Estamos justo en lo que Dios necesitamos para ser perfeccionados. El problema es que no lo toleramos todos. Entonces ahí me muestra Dios mi falta de carácter. No tengo carácter para mantenerme creyendo lo que debo de creer. O sea, yo estoy adorando a un Dios como yo me lo he imaginado, no como Él es. Es cierto, es el mismo que está en todas partes. Pero ¿por qué me voy si siempre el problema soy yo? Bien tremendo, ¿va? O sea, yo me puedo ir a un montón de iglesias y ministerios, pero si yo soy el dañado, a donde yo quiera que vaya, voy a dañar a más personas y no voy a cambiar, porque no quiero obedecer a nadie. Como decían los abuelos, macho sin dueño somos. Y tenemos dueño, porque Él es nuestro dueño, amén. Pero no le obedecemos ni lo vemos como nuestro dueño, de acuerdo a nuestra manera de pensar, haciendo lo que nosotros queremos hacer. Él ahí nos deja, pero eso sí que somos hijos de desobediencia. Así lo llama la palabra. Así es. Y no vamos a terminar hasta que caigamos cada vez más profundo y más profundo, sin entender lo que Dios quiso hacer con nosotros. Mi recomendación al ministerio, si estamos en el ministerio, permanezcan en el ministerio. Y Dios nos va a honrar. Dios nos va a hacer entender lo que Él quiere que entendamos. Pacientemente esperé en Jehová y de Él vino nuestro socorro. Llega, hermano, porque llega. Pero prueba nuestra fe. Prueba nuestra fidelidad. Prueba si podemos nosotros soportarnos unos con otros o no. Hay veces yo lo veo de esta manera. ¿Cómo me va a dar Dios más personas al ministerio si los 5 pelones que tengo ya no los aguanto? No me da más. Tengo que aprender a soportarlos y a sobrellevar con ellos la cruz. Porque a mí me van a bendecir. Es que nos cuesta vernos así. A mí me bendicen los errores de la iglesia. Y a ustedes le bendicen mis errores. Amén. De verdad, mis errores le van a bendecir a la iglesia. Y los errores de la iglesia van a bendecir mi vida. Porque nadie es perfecto. Yo siempre lo he mantenido.
En este lugar, cuando uno pasa a este lugar, por sencillo que sea, aquí Dios toma control y bendice a su pueblo. Salido de aquí, vuelvo a ser el chuña que soy, lleno de debilidades y de defectos. De verdad, hermano, porque no hay nadie perfecto, el perfecto es Él. Entonces la gente, el pueblo, la iglesia, hay veces juzga que porque como aquí lo ven a uno bien bonito y habló bien bonito, pero mire, el hermano vive de esta manera, cúbralo por ellos y exhórtenlo en lo secreto cuando pueda, si Dios se lo pone, y si no se lo pone, pues tampoco no lo vaya a hacer, porque va a dañar el corazón y las personas van a verlo como personal esto y se van a levantar contra nosotros mismos. A eso se debe saber esperar el tiempo que Él está determinando para cada uno de nosotros. Amén. Por eso yo le digo, y lo dice el versículo 24 del Colosenses 1, y ahí terminamos. ¿Qué dice el 24, Eduardo? ¿Qué dice, hijo? Colosenses 1, 24. Ayúdale, Dios mío. Para que vean que no es mentira lo que estoy hablando. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumple en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, en que la iglesia, de la cual fui hecho ministro. Amén. Ahí te queda. La administración de Dios. Amén. Si tú lees el principio, dice al inicio, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Oigan lo que yo les estoy diciendo. Ahora me gozo por lo que padezco por vosotros. ¿Y qué es lo que están viviendo ustedes? Un montón de problemas. Pero de esos problemas yo me gozo. ¿Por qué? Porque cumplo así en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia. Amén. O sea que no es casualidad que esté sucediendo. Es para que usted lo goce, no para que se frustre, no para que se arrepienta de hacer lo que está haciendo, sino para gozarse, porque esas pequeñas tribulaciones y conflictos que tocan a nuestras puertas van a pasar y Dios nos va a dar la victoria. Amén. Aleluya. Porque es necesario vivirlo. Gloria a Dios. Aleluya. Porque ¿cómo voy a mostrar yo el amor de Dios hacia la iglesia si todos me tratan bien? Eso es bien lindo. Qué bien tiene que yo reciba un abrazo de quien yo le doy abrazos. Pero que usted le dé un abrazo y aquel le está pegando una patada o le está pegando una ganchada, ¿va? Eso es más glorioso. ¿Va? Amén. ¿O no, hermanos? Si no, veámoslo a Él, pues vaya, si no me entiende. A Él lo escupimos, lo laceramos, le jalamos la barba, se la arrancamos, le colocamos una corona de espinas, lo latigamos, lo crucificamos, le incrustamos la punta de una lanza. ¿Y qué pues? Y Él no dijo nada. No podemos nosotros sobrellevar lo mismo si Él está con nosotros. Si todo eso lo soportó por usted y por mí, y está Él en usted y en mí, podemos vencer a través de Él. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por el principio, amado Dios, de poder mantener firme nuestra fe creyendo en tu palabra. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos, a negarnos a esta vida que nosotros llevamos y rendírtela a ti, Padre, para que tú, a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu, transformes nuestros corazones y nos hagas ver y nos hagas entender en lo secreto lo que estás moldeando en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, nuestros señalamientos. Perdónanos, Señor, nuestros pleitos y nuestras discusiones. Misericordia te pedimos, Padre, que nos ayudes a seguir adelante, que en medio de estas aflicciones
tu diestra siempre nos sostenga. Danos tu paz, danos tu fuerza, danos tu sabiduría y haznos seguir adelante, papá, en el nombre de Jesús. En tu nombre, Señor, bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos a nuestras hermanas que no han venido, bendecimos a cada uno de los presentes, que tú nos mantengas en la unidad, que nos hagas un solo cuerpo para la gloria de tu nombre, unidos en el amor, para gloria de tu nombre.